¿Y si te dijera que no necesitas amor, sino comprender el vacío que lo reclama? Hoy hablaremos del origen de esa carencia y del camino de regreso a ti mismo. 1. La ilusión del amor como necesidad. A menudo he observado cómo los hombres y mujeres se precipitan al amor con una ansiedad que no nace del deseo auténtico de compartir, sino de una angustia interior, el miedo a no ser suficientes por sí mismos. Confunden el anhelo natural de conexión con una necesidad fundamental, como si el amor fuera aire o alimento. Pero el alma humana no se alimenta solo de afecto externo, necesita sentido, autenticidad, libertad. Cuando se convierte el amor en un requisito para la estabilidad emocional, se pierde el equilibrio del yo. Entonces no se ama, se exige, se reclama, se consume al otro en nombre de una carencia que, en realidad, es nuestra. Esa es la gran ilusión, que otro podrá completarnos. Pero lo que proyectamos sobre el otro no es amor, sino una esperanza inconsciente de salvación. Y eso, lejos de sanar, perpetúa la herida. El verdadero amor no nace de la necesidad, sino de la plenitud. Solo cuando uno se ha encontrado a sí mismo, puede mirar al otro sin convertirlo en reflejo de su vacío. Por eso, antes de buscar amor, es necesario comprender que parte de nosotros ha olvidado cómo sostenerse en soledad. Porque solo desde esa comprensión es posible amar sin depender, y recibir sin anularse. 2. El vacío emocional, un mensajero, no un enemigo. Muchos temen al vacío emocional como si fuera un enemigo silencioso que hay que evitar a toda costa. Lo llenan con relaciones, distracciones, trabajo excesivo, consumo. Pero yo he aprendido que el vacío no es el final, sino el umbral. Es el lenguaje que utiliza el alma cuando ha sido ignorada por demasiado tiempo. Es un llamado, no una condena. Escuchar ese vacío, en lugar de sofocarlo, es el primer acto de valentía interior. Ese hueco que sentimos no es señal de debilidad, sino de profundidad. Solo quien ha tenido contacto con su dimensión más honda puede reconocer esa ausencia interior. El problema no es el vacío en sí, sino nuestra relación con él. Nos asusta porque nos enfrenta a lo que no queremos ver, el desarraigo de nosotros mismos. Pero el vacío también es una matriz, un espacio fértil donde algo nuevo puede nacer. No podemos sanar si no reconocemos primero el lugar que necesita ser sanado. Por eso, cuando te encuentres con esa sensación de estar emocionalmente vacío, no huyas. Siéntate con ella. Escúchala. Pregúntale qué quiere mostrarte. Detrás del silencio, hay una voz. Detrás del dolor, hay memoria. Y detrás del vacío, muchas veces, está la puerta hacia una vida más auténtica. Lo esencial no es llenarlo apresuradamente, sino entender por qué apareció. 3 arquetipos del amor: Eros, Ánima y Animus. En lo profundo del alma humana habitan imágenes primordiales, formas arquetípicas que estructuran nuestra manera de relacionarnos, de amar, de desear. Eros, el dios del amor, no representa solo la atracción romántica o sexual, simboliza el impulso vital hacia la unión, la fusión con algo más grande que el yo. Es la energía que nos empuja a trascender la separación, a buscar en el otro aquello que sentimos perdido en nosotros mismos. Pero en ese impulso, también proyectamos aspectos inconscientes. Aquí entran en juego el ánima y el animus, el arquetipo femenino en el hombre y el masculino en la mujer. Estas figuras interiores influyen poderosamente en nuestras elecciones amorosas. Muchas veces, no nos enamoramos de quien tenemos enfrente, sino de una imagen interna que depositamos sobre él o ella. Así, idealizamos, exigimos, sufrimos, no porque el otro no nos ame, sino porque nunca podrá encarnar completamente esa figura arquetípica. Comprender esto es crucial para desprogramar la necesidad de amor. Porque al reconocer que aquello que buscamos fuera es, en realidad, una parte de nuestra propia psique, podemos comenzar un proceso de reintegración interior. Amar deja de ser una búsqueda desesperada de completud, y se convierte en un acto consciente de encuentro. Y cuando Eros se libera de la proyección, puede finalmente convertirse en un puente hacia la totalidad, no hacia la dependencia. 4. La infancia y el molde del amor condicionado. La forma en que amamos y buscamos amor no nace en la adultez, sino en las primeras experiencias de la vida. En la infancia, el amor fue el lenguaje que aprendimos a leer a través de gestos, palabras y ausencias. Si nuestros cuidadores nos ofrecieron afecto solo cuando obedecíamos, cuando sonreíamos, cuando ocultábamos nuestra rabia o nuestra tristeza, entonces entendimos, sin palabras, que el amor debía ganarse. Así nace el amor condicionado. El niño, en su necesidad vital de vinculación, empieza a moldear su comportamiento para no ser rechazado. Poco a poco,
Aprende que ciertas partes de sí no son bienvenidas, su espontaneidad, su enojo, su vulnerabilidad. Las esconde, las reprime, y en su lugar construye una máscara, un yo adaptado al deseo del otro. A esto lo llamo la persona, una fachada que permite convivir con el mundo, pero que al mismo tiempo nos aleja de nuestra verdad más profunda. El problema aparece cuando esta persona se convierte en nuestra identidad. Entonces, buscamos amor desde esa máscara, esperando que nos quieran no por quienes somos, sino por quienes aparentamos ser. Y cada rechazo, cada indiferencia, duele no solo por el presente, sino porque toca la herida antigua del niño que sintió que no era suficiente. Reconocer esta raíz infantil no es victimizarse, sino tomar conciencia. Solo así podemos dejar de repetir, y comenzar a elegir cómo queremos amar y ser amados. 5. El apego como prisión disfrazada de seguridad. El apego emocional suele confundirse con amor profundo, cuando en realidad es una forma sutil de control y dependencia. Nos aferramos a las personas como si fueran salvavidas en un mar interno agitado. Pero ese impulso no nace del amor auténtico, sino del miedo, miedo a la soledad, al abandono, al vacío interior que no sabemos cómo habitar. El apego crea una ilusión de seguridad. Pensamos, mientras tú estés conmigo, estaré bien. Pero cuando nuestra estabilidad emocional depende del comportamiento, la presencia o la aprobación de otro, hemos entregado el poder de nuestro mundo interior. Nos volvemos esclavos de sus estados de ánimo, de su disponibilidad, de su afecto. Y eso no es amar, es rendirse al miedo de no bastarse. Las relaciones basadas en el apego están marcadas por la ansiedad y el sufrimiento. Se temen los cambios, se fiscaliza la libertad del otro, se manipulan emociones. Todo en nombre de un amor que, en el fondo, es una estrategia de supervivencia emocional aprendida desde tiempos antiguos. Liberarse del apego no significa dejar de amar, sino amar sin poseer. Implica mirar al otro como un ser libre, y reconocerse a uno mismo como suficiente. Cuando dejamos de necesitar al otro para existir, podemos finalmente elegirlo con conciencia. Y en esa elección libre, el amor encuentra su forma más noble, la que no aprisiona, sino que honra. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y acompáñame en este viaje hacia el alma. Porque comprendernos a nosotros mismos es el primer paso para liberarnos de lo que creímos necesitar. 6. La sombra, el deseo no reconocido de ser amado. La sombra es todo aquello que hemos reprimido o negado de nosotros mismos porque no encajaba con la imagen que creíamos necesaria para ser aceptados. En ese rincón oscuro del alma se ocultan impulsos, heridas, deseos, y uno de ellos, quizá el más poderoso, es el deseo infantil de ser amados incondicionalmente. Este anhelo oculto no desaparece con la edad, simplemente se disfraza. Se manifiesta en la forma en que buscamos aprobación constante, en cómo tememos el rechazo o en nuestra dificultad para poner límites por miedo a perder el afecto del otro. El deseo de ser amados no es en sí el problema. El problema surge cuando ese deseo opera desde las sombras, sin nuestra conciencia, empujándonos a repetir patrones que sabotean nuestras relaciones y nuestra autoestima. A menudo proyectamos esta necesidad en los demás. Esperamos que nos reconozcan, que nos validen, que llenen el espacio que no hemos sabido habitar por nosotros mismos. Pero nadie puede satisfacer una carencia que no hemos mirado de frente. La integración de la sombra consiste precisamente en eso, en hacer consciente lo inconsciente. En mirar con compasión aquello que hemos negado. Cuando reconocemos el deseo profundo de ser amados, podemos empezar a ofrecernos a nosotros mismos ese amor. Entonces, lo que antes era necesidad se transforma en conciencia. Y desde ahí, la relación con el otro deja de ser una transacción emocional, y se convierte en un encuentro real. 7. El mito de la media naranja. Uno de los mitos más persistentes, y peligrosos, que hemos heredado es el de la media naranja. La idea de que somos seres incompletos en búsqueda de nuestra otra mitad ha calado hondo en el inconsciente colectivo. Esta narrativa, aunque romántica, instala una convicción devastadora, que no somos suficientes por nosotros mismos. Cuando creemos que solo otro ser humano puede completarnos, cedemos una parte fundamental de nuestra libertad interior. Esperamos que el otro nos salve, nos defina, nos dé sentido. Pero esta expectativa, más que amor, es una forma de renuncia al propio desarrollo. No es el otro quien debe hacernos sentir plenos. Esa es una tarea que solo pueden hacer desde adentro. El proceso de individuación, que yo he definido como el camino hacia la totalidad del ser, nos enseña que ya somos una unidad en potencia. Nuestra tarea no es buscar en el exterior lo que nos falta, sino integrar las partes fragmentadas de nuestro interior,
la razón con la emoción, la luz con la sombra, el yo con el inconsciente. Solo así dejamos de proyectar en el otro la carga de completarnos. No existe una media naranja. Existen individuos completos que, al encontrarse, pueden elegir caminar juntos no desde la carencia, sino desde la abundancia compartida. Y esa, en verdad, es la forma más madura y libre de amar. 8. El yo auténtico frente al yo necesitado. Dentro de cada uno de nosotros coexisten dos versiones, el yo auténtico y el yo necesitado. El primero es silencioso, sólido, enraizado en la verdad del ser. El segundo es ruidoso, ansioso, construido a partir de heridas emocionales y necesidades no satisfechas. Y aunque el yo necesitado suele dominar nuestras relaciones, es el yo auténtico quien guarda el potencial de un amor verdadero. El yo necesitado busca agradar, adaptarse, complacer. Aprende que versiones de sí mismo son aceptadas por los demás y moldea su identidad para encajar. Pero ese molde tiene un precio, perdemos el contacto con nuestra esencia. Entonces, nuestras relaciones se convierten en escenarios donde actuamos papeles, esperando ser elegidos, amados o reconocidos. Y cuando no lo somos, sentimos que algo en nosotros no tiene valor. El yo auténtico, en cambio, no actúa para ganar afecto. Se muestra como es, con luz y con sombra. No se disculpa por su existencia, ni mendiga atención. Y aunque eso pueda generar rechazo en algunos, también atrae vínculos genuinos, donde el amor no depende del rendimiento emocional, sino de la resonancia del alma. El camino hacia este yo auténtico requiere desaprender. Requiere observar con honestidad cuando estamos interpretando un papel. Y también requiere coraje, el coraje de mostrarnos incluso cuando eso implique no ser aprobados. Porque solo cuando dejamos de necesitar amor, podemos empezar a vivirlo desde la libertad. 9. La soledad como cuna del alma. Muchos temen la soledad como si fuera una condena, una señal de fracaso personal o emocional. Pero he aprendido, en mi trabajo con cientos de almas y en mi propia experiencia interior, que la soledad, cuando es voluntaria y consciente, es uno de los espacios más sagrados para el alma. Es allí donde el ruido se disipa y la voz interior, al fin, puede ser escuchada. Hay una soledad destructiva, sí, la del aislamiento impuesto, la del abandono emocional, la del vacío sin sentido. Pero también existe una soledad fértil, creativa, transformadora. Una soledad que no es ausencia del otro, sino presencia de uno mismo. En ella, dejamos de buscar espejos externos para validar nuestra existencia, y comenzamos a reconocernos desde adentro. En la soledad auténtica no hay máscaras. No hay público. No hay roles que desempeñar. Solo estamos nosotros, desnudos de expectativas, frente al misterio de nuestro propio ser. Y es precisamente en ese silencio donde el alma empieza a revelarse, nos muestra nuestras heridas, nuestros miedos, pero también nuestra fuerza olvidada. No se trata de rechazar el amor ni los vínculos humanos, sino de dejar de usarlos como distracción para no sentirnos. Porque cuando aprendemos a estar solos sin miedo, dejamos de aceptar cualquier compañía solo por llenar un hueco. Y desde esa plenitud silenciosa, los encuentros con otros dejan de ser necesidad, y se convierten en elección. 10. El amor como acto, no como carencia. El amor, cuando nace de la carencia, se convierte en demanda. Se vuelve un contrato tácito, te doy, pero espero que me devuelvas. Así, lo que debería ser un acto libre se transforma en una transacción emocional. Esta forma de amar no proviene del yo auténtico, sino de la parte de nosotros que aún siente que le falta algo, que necesita del otro para sentirse completo o valioso. He visto muchas relaciones donde el amor se convierte en una especie de dependencia emocional disfrazada de entrega. Se ama esperando ser amado de vuelta, se da esperando reconocimiento, se perdona esperando reciprocidad. Pero el amor verdadero no pide garantías. No se da desde el vacío, sino desde la abundancia interior. Es un acto, no una súplica. Cuando uno se conoce, cuando ha recorrido el camino hacia su centro, descubre que puede amar sin necesitar poseer. Puede dar sin anularse. Puede permanecer sin exigencia. El amor maduro no se alimenta del te necesito, sino del te elijo. Y esa elección solo es posible cuando uno ya no se aferra, cuando ya no proyecta sus heridas sobre el otro. Convertir el amor en un acto consciente, y no en una necesidad emocional, es quizá uno de los pasos más importantes hacia la libertad interior. Porque solo entonces el vínculo deja de ser una fuga del vacío, y se convierte en un puente hacia la verdad compartida. 11. El trauma afectivo y su eco en la adultez.
Muchas de nuestras conductas emocionales adultas no nacen del presente, sino del pasado que aún vive en nosotros. En lo profundo de la psique, el niño herido sigue esperando ser visto, valorado, amado. Y si ese amor fue negado, condicionado o interrumpido en la infancia, es común que la persona adulta lo busque desesperadamente en sus vínculos actuales, sin saber que lo que anhelan no es a una pareja, sino una reparación emocional. Este fenómeno lo he observado una y otra vez. Adultos funcionales, inteligentes, incluso exitosos, que se sienten desbordados por el rechazo o el abandono. Reaccionan con una intensidad que no corresponde al presente, porque en realidad están reviviendo una antigua escena emocional. La pareja se convierte, sin saberlo, en madre o padre simbólico. Se espera de ella lo que los cuidadores no supieron o no pudieron ofrecer. Hasta que ese trauma no sea reconocido, seguirá reproduciéndose como un eco interior. Seguiremos eligiendo personas que despiertan esa herida, repitiendo los mismos patrones con la esperanza inconsciente de, esta vez, ser amados como necesitábamos. Pero la sanación no vendrá de fuera. El acto terapéutico comienza cuando podemos mirar ese dolor, no para juzgarlo, sino para integrarlo. Cuando dejamos de exigirle al otro que cure lo que nos corresponde a nosotros. Solo entonces podemos ver al otro como realmente es, y no como una figura emocional proyectada desde la infancia. 12. La desprogramación, un acto de conciencia y compasión. Desprogramar nuestra necesidad de amor no significa endurecernos ni volvernos fríos. Al contrario, es un acto de profunda ternura hacia uno mismo. Implica mirar, con ojos nuevos, todas aquellas creencias que hemos heredado o construido. Si no me aman, no valgo. Si me quedo solo, algo está mal en mí. Necesito ser importante para alguien para sentirme completo. Estas ideas no son verdades, son programaciones emocionales, y como toda programación, pueden ser observadas, comprendidas y transformadas. La desprogramación no se logra con fuerza de voluntad, sino con conciencia. Y esa conciencia debe estar bañada en compasión, no en juicio. Es mirar nuestras viejas heridas no para castigarnos, sino para acompañarlas. Es darnos cuenta de cuando estamos reaccionando desde el miedo, desde el niño herido, desde el vacío, y en lugar de negarlo, respirarlo con presencia. Es un proceso, no un instante. Requiere tiempo, paciencia, y sobre todo, honestidad. La mente intentará resistirse, buscará culpables, justificará la dependencia, idealizará al otro. Pero poco a poco, si permanecemos atentos, veremos cómo se aflojan los nudos internos, cómo el amor deja de ser una urgencia y empieza a convertirse en una elección serena. Porque en el fondo, desprogramar la necesidad de amor no es dejar de amar. Es aprender a amar sin perderse. Es recordar que somos dignos, completos, suficientes, incluso antes de que alguien nos lo confirme. 13. El símbolo del vacío, el recipiente que espera ser llenado desde dentro. El vacío emocional no es una grieta por donde se escapa la vida, sino un recipiente sagrado que nos invita a ser llenado con conciencia. A menudo lo vivimos como una carencia insoportable, como una falta que debe ser resuelta de inmediato. Pero simbólicamente, el vacío representa posibilidad. Es el espacio fértil donde algo nuevo puede nacer. No es el enemigo, es la matriz de nuestra transformación. Cuando intentamos llenarlo desde fuera, con relaciones, logros, validaciones, ese recipiente nunca se sacia. ¿Por qué? Porque lo que espera no es una solución externa, sino una reconexión interna. El alma vacía no pide entretenimiento, pide presencia. No exige compañía, exige autenticidad. No anhela ruido, sino significado. Si comprendemos esto, dejamos de temer al vacío. Podemos habitarlo como se habita un templo, en silencio, con respeto y con apertura. Preguntarnos qué parte de nosotros ha sido olvidada, qué voz no hemos querido oír, qué herida aún necesita ser atendida. El vacío no es señal de fracaso emocional. Es la pausa que la vida nos ofrece para regresar al centro. Y si tenemos el coraje de no huir de él, descubriremos que no estaba ahí para destruirnos, sino para guiarnos hacia una versión más completa, más verdadera de nosotros mismos. Solo quien se permite sentir el vacío puede descubrir lo que realmente necesita llenarlo, y casi siempre, eso es uno mismo. 14. La individuación, el verdadero camino hacia el amor. A lo largo de mi vida, he comprendido que el propósito más profundo del alma no es ser amada, sino llegar a ser ella misma. Ese proceso de realización interior, que he llamado individuación, no consiste en convertirse en alguien nuevo, sino en recordar quién se es en esencia.
Es un camino de integración, donde las piezas fragmentadas de nuestra psique, la sombra, el ego, el inconsciente, se unen para formar una totalidad viva y consciente. Muchos buscan amor como atajo para sentirse completos. Pero mientras esa completud dependa del otro, el yo permanece dividido. La individuación no rechaza el amor, lo purifica. Nos libera de la necesidad infantil de ser salvados, y nos prepara para amar sin expectativas destructivas. Individuarse es mirar dentro con radical honestidad, abrazar nuestras contradicciones, y reconocer que no hay parte de nosotros, por oscura que sea, que no tenga algo valioso que enseñarnos. Cuando nos atrevemos a caminar este sendero, dejamos de proyectar en el otro nuestras carencias, y empezamos a ver con claridad, al otro y a nosotros mismos. Desde ese lugar, el amor ya no es urgencia, ni consuelo, ni anestesia. Es una extensión natural del alma que ha aprendido a sostenerse. Entonces, el encuentro con otro no es evasión, sino celebración. Y el amor, por fin, deja de ser búsqueda, para convertirse en presencia. 15. Una última palabra. El regreso al alma. Si has llegado hasta aquí, es porque en algún momento has sentido ese vacío. Esa sensación de estar incompleto, de anhelar un amor que no llega, o que cuando llega, no llena. No estás solo. Todos, en algún momento de la vida, hemos sentido esa llamada silenciosa del alma. Porque eso es el vacío, una llamada. No hacia el otro, sino de regreso a uno mismo. El camino de regreso al alma no es fácil, pero es el más necesario. No requiere que te conviertas en alguien diferente, ni que renuncies al amor. Requiere que dejes de buscar afuera lo que solo pueden hacer adentro. Requiere silencio, honestidad, y una profunda voluntad de mirar donde antes evitabas mirar. Este viaje no te promete que dejarás de sentir dolor, pero sí que entenderás su sentido. No promete que ya no te falte nadie, pero sí que aprenderás a no faltarte a ti. Porque una vez que te reencuentras contigo, todo vínculo cambia, ya no necesitas, eliges. Ya no suplicas, compartes. Ya no temes, confías. Así que mi última palabra es esta: no huyas del vacío. Escúchalo. Él no está ahí para destruirte, sino para guiarte. Y si tienes el coraje de seguir esa guía, descubrirás que en lo más hondo del silencio, siempre te estaba esperando tu alma. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, suscríbete y comparte este vídeo. Sigamos explorando juntos los caminos del alma, donde el amor ya no se mendiga, se comprende.